Buen día a todos. La siguiente presentación se titula Transformaciones del paisaje con fines agrícolas en los siglos XVIII y XIX, el caso de la hacienda de Guadalupe en Tarímbaro, Michoacán. Esta investigación forma parte de una tesis de maestría, actualmente de la maestría en Historia Regional Continental de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Estudiar a las haciendas ha sido un tema que ha apasionado a varios investigadores, sobre todo en los siglos XIX y XVIII, que es en el momento donde tienen un mayor auge. Y pues bueno, al igual que otro tipo de unidades de producción, la hacienda pues se caracterizó principalmente por ser pues una unidad productiva que transformaba el paisaje, ¿no? La hacienda de Guadalupe se ubica en el municipio de Tarímbaro, en el valle, a unos escasos 20 kilómetros de la cabecera municipal, y pues fue una de las 11 haciendas que estuvieron operando en la región, que principalmente se destacaron por ser haciendas cerealeras, ¿no? Que producían trigo, maíz, frijol, garbanzo principalmente, aunque también pues realizaban algún otro tipo de producción, por ejemplo en el caso de Tarímbaro, que se ha caracterizado por ser una región que produce pulque, ¿no? Entonces, pues bueno, tomamos esta hacienda porque además de ser una muy bien preservada arquitectónicamente, pues cuenta con una historia bastante rica y amplia, ¿no? En el cual están involucrados personajes de alta relevancia, ¿no? Sobre todo comerciantes vallisoletanos. Recalcar que la hacienda de Guadalupe se encuentra muy cercana a lo que hoy es la ciudad de Morelia, en aquellos tiempos la ciudad de Valladolid, o Morelia ya después de la Guerra de Independencia, después de 1828. Y pues bueno, esto es muy interesante porque estamos hablando de una unidad de producción que se encuentra dentro de un contexto periurbano, es decir, en las regiones aledañas a este gran centro urbano que a pesar de estar cerca de él, pues no dejan de tener su carácter rural. Tomamos de la temporalidad a estudiar de 1743 a 1836, es un momento bastante interesante. Por un lado tenemos el, a mediados del siglo XVIII, donde hay un crecimiento económico en la Nueva España que beneficia a las unidades de producción, pero también por otro lado tenemos pues la violenta revolución que surgió en 1810 y que pues cambió políticamente a la entidad política que era la Nueva España, transformándola ahora en un Estado-nación, ¿no? Pero a pesar de lo que se cree, pues bueno, la guerra de independencia no fue un rompimiento total de la economía, sino apenas, pues, obviamente un declive económico, pero también potenció, pues, una recuperación económica relativamente. Comenzamos con la gestión de Joseph Ruiz de la Rabia, un comerciante vallisoletano que curiosamente precisamente aprovechó un periodo de crisis para pues adquirir la hacienda, en este caso de 1735 más o menos a 1742, pues la Nueva España vivió un periodo de pues una crisis mediana, ¿no? Donde pues estuvo caracterizada por fenómenos climatológicos como sequías y heladas, pero también por una epidemia de Matazáhuatl, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque, bueno, los periodos de crisis no solamente significan un rompimiento, sino también un periodo de oportunidad y aprovechó pues que la hacienda, pues todavía modesta, endeudada, pues seguramente la adquirió a un muy buen precio y lo primero que hace pues es hacer un estudio de los mantos acuíferos que hay alrededor de la hacienda de Guadalupe, los ríos, en este caso el río San Marcos, que es el principal proveedor de agua del Valle de Tarímbaro y pues se dedicó a hacer distintas obras de infraestructura, empezando por una represa donde casi unos cuantos kilómetros de donde nace el río San Marcos, que causó obviamente muchos conflictos con otros hacendados porque se estaba apropiando completamente del agua, pues al final se convirtió más que en una represa, en un parteaguas, por así decirlo, en una obra que modificó el cauce del río y lo partió en dos, ya que un río corría hacia una hacienda que se conoce como la Hacienda del Colegio y el otro río pues llegaba
justamente a su hacienda de Guadalupe, donde también construyó otras obras de infraestructura como esta represa, que también se encargó de beneficiar tanto a la hacienda de Guadalupe como a su vecina hacienda del Colegio, y pues el acueducto que aumentó las tierras de riego en la hacienda de Guadalupe, que también aprovechaba, por aquí pasa el río San Marcos justamente, y pues recibe el agua que va hacia las huertas de las. Después de la administración de Joseph Ruiz de la Rabia, la hacienda fue comprada por José Romero y Valle, que básicamente era su suegro, porque Joseph Ruiz desposó a su hija, a Josefa Romero y Valle y de la Peña, que pues bueno, básicamente estuvo entonces eh, todavía familiarmente la hacienda de Guadalupe, pero pues no hubo como grandes obras de infraestructura hasta que pues llegó el periodo de Fernando Fernández, que adquirió la hacienda Josefa Romero y Valle de la Peña, y pues la tuvo hasta 1899. Este periodo a Fernando Fernández le tocó vivir pues lo que se conoce como el Gran Hambre, que fue esta crisis agrícola entre 1785 y 1786, que lo deja con grandes deudas y la tienen que embargar porque no pudo pagar las deudas, y posteriormente la hacienda es subastada por el vallisoletano Isidro Huarte, que era en ese momento pues uno de los comerciantes más poderosos y ricos de la ciudad de Valladolid, conocido popularmente por haber sido el suegro de Agustín de Iturbide, ya que Iturbide desposó a su hija Ana María Huarte. Y pues bueno, Isidro Huarte empieza a potenciar el desarrollo de la hacienda, sobre todo a través de préstamos a la iglesia, ¿no? Es que logra aumentar la cabeza de ganado, sobre todo porcícola, y las tierras de riego. A pesar de ello, 9 años después de adquirir la hacienda, Isidro Huarte fallece justamente en los albores de la Guerra de Independencia en 1800. En ese momento, la hacienda pasa a manos de José Antonio Huarte, que era su hijo, la heredó, y pues José Antonio Huarte recibe pues esta hacienda, que pues lo primero que hace es justamente potenciarla nuevamente económicamente. No en el momento de la guerra de independencia, por supuesto que la guerra de independencia causó de nuevo un debacle económico considerable, pero pues inmediatamente cuando acabó la guerra de independencia en 1821 a 1836, pues cuando finalmente la vende, pues realizó de nueva cuenta grandes obras de infraestructura que modificaron el paisaje. Entre ellos, pues construyó un molino de agua para moler trigo, que nuevamente conllevó a la desviación del río San Marcos, y pues bueno, entre otras cosas realizó acueductos, canales que potenciaron pues la producción del trigo, maíz, frijol, lenteja, etcétera. ¿No? Adquirió grandes tierras. Es una muestra porque hasta la fecha todas estas obras de infraestructura siguen operando en el Valle de Tarímbaro. Todavía los campesinos actuales lo siguen utilizando, y los cauces del río, a pesar de que hoy pudieran parecer pues, naturales, que siempre han estado ahí, la realidad es que lo que nos muestra es que hay una modificación del paisaje considerable, y que esto es determinante sobre todo si queremos en algún momento entender una región productiva como es el caso del Valle de Tarímbaro, que sigue siendo una región agrícola sumamente rica. Y bueno, vemos cómo la actividad humana pues logra efectivamente hacer cambios drásticos que pues modifican el entorno y a su vez las relaciones sociales que se inmiscuyen dentro de él. Con eso sería todo. Muchas gracias.